Tenemos la oportunidad de ir, como hemos estado haciéndolo ya durante el tiempo que pasamos juntos, allá Primera de los Corintios, este libro en donde nuestro Dios, por inspiración del Espíritu Santo, ha decidido compartir no solo aquello que sabemos es tan necesario que los hermanos de la iglesia ya puedan reconocer, sino también que nosotros por alcance tengamos la oportunidad de asimilar para poder vivir la vida como el Señor la espera. Es evidente que cuando lees Primera de los Corintios te das cuenta que marcas importantes desarrolladas allá en lo que es el desarrollo de tienen que ver con corregir aquello que ha sido deficiente en la práctica eclesiástica y obviamente también, en el caso del apóstol Pablo, estimular a los creyentes a que estos puedan abrazar la verdad de nuestro Dios sin dejarse llevar por el ataque o la opresión que existe para ir en contra de esa verdad. Es evidente que mientras observas el contenido, notas claras amonestaciones, pero también es evidente que puedes apreciar cómo Dios se encarga de manifestar la esperanza de que aquellos verdaderos creyentes puedan asimilar que están errando en algunas prácticas y que necesitan cambiar el rumbo, necesitan corregir la dirección por la cual se han dirigido. Es precioso para nosotros saber, como creyentes a este lado de la historia, que después de Primera a los Corintios existe una segunda carta a los Corintios. Y esto nos dice mucho en relación a lo que fue la recepción de los creyentes a la exhortación bíblica, pero también reafirma esa necesaria necesidad, valga la redundancia, que todos nosotros tenemos, la de ser amonestados, exhortados, alentados a corregir aquello que debe ser mejorado en nuestra vida. Ayuda a que sepamos que cuando estamos hablando de este tiempo específico, hay algo que ha convocado el corazón del apóstol Pablo. Esto tiene que ver específicamente con contrastar lo que es la sabiduría del mundo con la sabiduría divina. Sabiduría del mundo que tiene cierto valor en todo aquello que naturalmente no se opone contra la verdad de Dios, pero que cuando desea trascender o pasar el límite de lo que significa la verdad revelada, sabemos queda reducida absolutamente a la necedad. Y es en ese contexto, naturalmente, en donde Él quiere animar a los creyentes a que busquen incesantemente y no claudiquen en su convicción por esa sabiduría que viene de lo alto, aquella que es absolutamente perfecta y que revela la tremenda palabra de nuestro Dios. Al comenzar el capítulo 2, Pablo se ha encargado de hacer hincapié específico de aquello a los creyentes allá. Él les ha dicho, miren, yo no me dejé llevar por la forma cultural que los corintios tenían de dirigirse unos a otros, ni por la capacidad de la oratoria que era muy común y muy bien vista, que por cierto tiene cierto valor en un contexto específico. Cuando yo fui a hablarles la verdad, yo les fui a decir la verdad tal como tenía que ser dicha. Y finalmente cuando tú dices la verdad de Dios a la manera de Dios, sabes que finalmente el efecto que va a provocarse allá tiene que ver con Dios. Pero cuando por alguna razón, tanto ellos en ese momento claudicando en aquella lógica y muchos en nuestro tiempo claudicando en aquella lógica, tratando de tomar modelos del mundo para hacer pensar a las personas que la palabra necesita ser adornada, mejorada, perfeccionada o abiertamente cambiada, nos ayuda mucho pensar que solo es error tras error, que no va a ayudar a que la pureza de la iglesia de Cristo pueda preservarse de la manera que el Señor lo desea. Se debe decir la verdad, pero también se debe decir la verdad en el formato correcto, y aquello es suficiente. Es decir, ¿qué puede ser mejor que la verdad para alguien como tú y como yo que realmente tiene sed de aquella verdad? Es obvio que echar mano a todo aquello que es llamativo al ojo humano es una tentación, pero por lo mismo no debemos ceder ante ellos y no claudicar ni descansar en lo que significa aquel engaño que naturalmente nos distancia de la revelación de Dios y su propósito. Y la garantía, siempre que hacemos aquello, no es necesariamente que vamos a ser más populares al ojo del mundo, sino que en la práctica tendremos el privilegio de ser fieles ante Dios. Y es ahí donde tú y yo debemos querer estar. La sabiduría divina, aquella que implica su revelación, su mensaje, sus palabras, su evangelio, es poderosa en sí misma, no requiere de adornos, no requiere de ayuda, ni tampoco aspavientos, ya que funciona bajo el poder del Espíritu Santo y sus efectos son proporcionales a la grandeza de nuestro Dios. Cuando los creyentes resuelven en su vida realmente someterse a aquella realidad y disfrutar del efecto que aquello provoca, naturalmente puede enfrentar lo que significa la pureza de Dios reflejada en su propia vida. Mis queridos,
es un error, un absoluto error, desatender la sabiduría de Dios y cambiarla o pensar que puede ser complementada con la sabiduría de este mundo. Quienes han caído y quienes han permanecido en aquel error se han extraviado del camino y ni tú ni yo queremos estar allá. La porción que comenzamos a ver la semana recién pasada cubre los versículos 6 al 16 del capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y te invito a ir allá en tu Biblia para que puedas escuchar lo que la porción completa nos enseña. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16, la palabra de Dios dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Acompáñenme en oración. Señor, terminar una porción de tu palabra, tal como esta termina, nos humilla, francamente. El pensar que tú has permitido que tus hijos podamos gozar de lo que significa la mente de Cristo, Señor, es algo que, francamente, Padre, nos lleva a pensar en cuán grande ha sido, Señor, tu gracia para con nosotros. Y cuán precioso, Señor, es que cada uno de nosotros tengamos en Cristo el privilegio de poder conocer tu verdad, una verdad que nos libera y vivir en conformidad con ella. Y, Señor, hay grandes desafíos y la razón fundamental es porque también hay grandes tentaciones. Es evidente que en muchas ocasiones vamos a pensar que podemos buscar alguna manera en donde hay algo que puede hacer más atrayente tu verdad o aún puede tratar de explicar lo que tú te has encargado de manifestar de una manera distinta. Pero, Señor, nosotros queremos ser fiel a ti, Señor, fiel a tu palabra. Queremos, Señor, realmente ser hallados en aquella condición. Y quisiéramos, Señor, rogarte que nos ayudes para no claudicar, sino, Señor, estar firme y constante, creciendo en ti, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a poder asimilar correctamente aquello que el texto bíblico nos enseña, Padre. Y ayúdeme, Padre amado, para poder comunicar claramente a tu pueblo aquello que tú deseas. Que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratas delante de usted y que la disposición de nuestra alma esté atenta, Señor, a todo aquello que tú, Señor, y solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos el contexto del pasaje, es evidente que esta realidad entre lo que significa el asimilar la sabiduría del mundo para uno como la sabiduría de Dios o la sabiduría verdadera está permanentemente latente. Si tú retrocedes al capítulo 1, vas a notar cómo desde el versículo 10 al 17, y seguramente recordarás aquello, el gran conflicto que se ve allá reflejado es básicamente la disensión, la división. Tiene que ver básicamente con un modelo del mundo en donde el egoísmo está primando, la trascendencia está primando, en donde yo deseo ponerme por sobre el otro, algo que está muy ajeno de aquello que es parte de la sabiduría divina. En donde los creyentes somos convocados a ser de una misma mente y un mismo parecer, a estar perfectamente unidos bajo una verdad revelada que claramente ya ha sido manifestada. Si tú avanzas allá y llegas al versículo 19, notas también cómo esto se hace bien notorio. Versículo 18, en primer lugar, el texto dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y notas allá cómo el mundo nunca será un indicador para calificar si algo es bueno o es malo. En la práctica, cuando se trata de la verdad de Dios, el mundo está completamente ajeno y alejado del concepto correcto. De hecho, en el mejor de los casos, el mundo va a asumir que la verdad de Dios es una locura o un tropezadero.
Por lo tanto, no es al mundo al que buscamos agradar, sino que asimilamos la sabiduría de Dios, asumiendo que ella naturalmente es poder de Dios para salvación. ¿Qué importancia puede tener lo que dice el resto si lo que Dios dice es la verdad y por medio de aquello salva mi alma? La respuesta es ninguna, ninguna. El verso 19 nos muestra ya cómo la sabiduría de este mundo tiene los días contados. Mira lo que dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y con eso, naturalmente, una declaración que vale la pena considerar cuando estás claudicando en esta idea de dejarte llevar por lo que el mundo dice en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene dejar allá llevar tu alma por aquello que tiene sus días contados, aquello que perece? En contraposición con aquello tienes una palabra de Dios que permanece para siempre, en donde el cielo y la tierra pasan, pero ella no pasa. Tienes allá el privilegio de poder someterte a aquella verdad y saber que lo que señala es lo mismo ayer, hoy y por los siglos, sin mudanza ni sombra de variación. Cuando llegas al versículo 25, notas allá cómo Dios se demuestra de exaltar la sabiduría verdadera. Y lo hace por medio de salvar a lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo débil de este mundo, para avergonzar a lo fuerte. Y todo eso no es otra cosa que una buena razón para darnos cuenta de cuán importante es su sabiduría en comparación con la sabiduría de este mundo. Es porque de acuerdo a la sabiduría de este mundo no es ni lo vil, ni lo débil, ni lo menospreciado, ni lo despreciado lo que está trascendiendo para poder comunicar a otros una verdad que puede naturalmente avergonzarles, sino más bien son aquellos que los ojos del mundo tienen capacitaciones específicas. Eso hace que naturalmente cuando llegamos al verso 31 no quede otra cosa que no sea la de querer dar gloria al Señor, porque Él hace que vasos de barro puedan ser usados para su gloria, para su gloria. Tal como aprendimos en el capítulo 2 y los primeros 5 versículos, todo lo que está haciendo Pablo allá es mostrar cómo la sabiduría divina, la sabiduría verdadera, no necesita ayuda para hacer lo que tiene que hacer. Y notas allá cómo el efecto transformador de su verdad aplicado en los corazones de las personas en sí mismo, a secas, sin ningún tipo de adorno, es suficiente para transformarlos. Y allá tienes toda una iglesia que está escuchando esta verdad y que tiene la oportunidad de corregir precisamente porque la verdad un día llegó de manera pura a ellos. Por lo tanto, al llegar a este punto, habiendo pasado por el versículo 6, en donde se asume que naturalmente la sabiduría correcta solo puede ser entendida por aquellos que han sido alcanzados por Dios, aquellos que están completos en Cristo, notamos 2 elementos importantes, 2 conclusiones bien establecidas. La primera, en la que invertimos nuestro tiempo la semana recién pasada, tiene que ver con esto: no se descubre por la capacidad humana. Si ves allá los versículos 6 hasta el versículo 8, apreciarás cómo esa sabiduría que se está hablando entre los que alcanzan madurez, los completos en el Señor, no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. La verdadera sabiduría, aquella que es fascinante al ojo del hombre, aquella que es de este siglo y de los príncipes de este siglo, que puede ser básicamente graficada por medio del poder y de la popularidad, ambas cosas ligadas íntimamente con lo que es este mundo, el valor de este mundo y naturalmente los líderes en este mundo. Dice la Biblia que no tiene sentido que sea seguida y es porque va a perecer, va a perecer, va a perecer. La sabiduría verdadera, en contraposición a aquello, permanece. Y va mucho más allá de la existencia de un planteamiento de moda que puede ser muy llamativo, pero que luego pasa porque el mundo pasa y sus deseos pasan, como también la vida de un líder prominente que por más popularidad que tenga en un momento específico, llega el día de su muerte. Y bueno, allá está, allá se acabó. Y todo lo que hiciste, y cómo lo seguiste, y cómo le creíste, todo eso se fue con él. Y allí la razón del contraste, visto bien marcado en el versículo 7, en donde la sabiduría de Dios se describe con claridad. Más hablamos sabiduría de Dios, dice el texto bíblico allá. Y es porque Dios mismo se ha encargado de revelar aquello que el hombre jamás podría en sus propias fuerzas lograr. En el mejor de los esfuerzos termina siendo como un príncipe de este siglo en donde obtienes popularidad o fama. Pero lo cierto es que eso va a pasar, por lo tanto lo mejor que puedes hacer, lo mejor que yo puedo hacer, es aferrarme a aquella sabiduría verdadera que permanece y que viene de parte de Dios. Una sabiduría descrita, como dice el texto, en misterio, es decir, algo que no había sido revelado porque solamente alguien podía revelarla con la capacidad para hacerla, y este era Dios, y se ha encargado de entregárnosla
a nosotros. Cuando hablamos de esa verdadera sabiduría, hablamos de aquella que se describe en el versículo 8 como la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y la razón es porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es que por más fama que había logrado el poder de Roma, el poder político de Roma, y por más popularidad que en momentos específicos podía haber obtenido la religiosidad de los eruditos judíos, nada de eso fue suficiente. Hicieron lo más necio que podían hacer, profesando ser sabios. Crucificaron al Señor de la gloria. Mis amados, no hay manera posible para el hombre de encontrar en sí mismo y bajo sus propias capacidades aquello que sabemos le pertenece y solamente puede compartir y comunicar el único y sabio Dios. Cuando miras allá el texto, este sigue avanzando en los versículos 9 en adelante, mostrando una cita libre que Pablo hace de Isaías 64 a Isaías 65, señalando antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y con eso tienes allá una gran claridad manifestada en el texto. Dios tiene un plan para aquellos que le aman, sin duda alguna, pero Dios lo ha escondido de aquellos que son los filósofos populares de nuestra época, que se levantan en contra de Dios. Y todo ser humano que se levanta en contra de la verdad de nuestro Dios y que refleja el corazón de aquellos que crucificaron al Señor de la gloria. Y no hay manera que sus propias capacidades, aquellas que pueden hacer un ejercicio empírico a través de sus oídos o a través de lo que significa en su propia boca o su propio ojo, son suficientes para poder notar la grandeza de la sabiduría divina. Pero tampoco aquello que tiene que ver con sus propias capacidades intelectuales. Este corazón que ha subido en corazón de hombre tiene que ver con el entendimiento del hombre. Tampoco. Es porque la única manera en cómo el hombre puede conocer la verdad de nuestro Dios no es en su propia capacidad, sea cual sea esta, sino tiene que ver básicamente con su propia revelación y el deseo de Él de querer comunicarse a nosotros. Porque nosotros, en nuestra capacidad, jamás podríamos llegar a Él. Para el hombre natural, no es posible conocer la verdad de Dios de manera objetiva o empírica por medio de los elementos físicos, ni tampoco de manera subjetiva por medio de su propia razón. Puedes saber muchísimo de todo, menos de Dios. O puedes creer saber de Dios sin saber realmente cómo es el Dios de la Biblia. Para saber del verdadero Dios y su mensaje, lo que tú y yo necesitamos es entender que necesitamos de Él. Y allí, el segundo punto de nuestra sección, y tiene que ver específicamente con que la sabiduría verdadera es revelada por Él. Mira lo que dice ya, versículos 10 en adelante. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya hemos apreciado lo que la palabra del Señor nos enseña. El texto bíblico dice que el hombre no puede descubrir, ni llegar, ni obtener en su propia capacidad la posibilidad de alcanzar esta sabiduría divina, esta verdad perfecta de parte de nuestro Señor. Y a partir del versículo 10 es explícito entonces cómo Dios es el encargado de darnos lo necesario para conocerle. Pero Dios, dice el texto allá, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Es Dios, por medio del acto de la revelación, tal como aparece descrito allá en el relato, el encargado de mostrarnos la maravilla de su verdad. La palabra revelar, que aparece ahí en el texto, es bien interesante, se traduce como descubrir o quitar el velo de algo que me impedía mirar lo que era correcto. Y llega el momento en donde Dios se encarga en su pura gracia de permitir que hombres como tú y yo, débiles y miserables, despreciables a los ojos de este mundo, tienen la posibilidad de mirar o apreciar. Un velo se ha sacado de nuestros ojos y tenemos ahora la revelación de la verdad palpable para poder ser asimilada y para poder ser obedecida. Es el Espíritu Santo, tal como dice el texto, la tercera persona de la Trinidad, el encargado de quitar el velo y provocar la transmisión y la comunicación de la verdad santa. Como Dios mismo, el Espíritu conoce todo de sí, por lo tanto es el único capacitado para poder comunicar todo de sí que desea que tú y yo conozcamos. Y es precisamente aquello lo que no solamente exalta el valor de la Trinidad y el privilegio precioso que existe en la conexión allá otorgada entre las personas que son parte de nuestro Dios, sino que también
la oportunidad que tú y yo tenemos de saber que allí es donde tenemos que ir cuando queremos saber la verdad, en aquello que Él nos ha revelado. Mis queridos, los amantes del conocimiento humano, allá en Corinto, en el contexto de esta carta, creían que los hombres podían averiguar las cosas por medio de la investigación, y estamos hablando específicamente de las cosas ya reveladas por Dios. Ellos pensaban que la lógica podría ser una buena ayuda para poder llegar a conclusiones trascendentes en cuanto a las respuestas fundamentales del hombre. Ellos pensaban que podían llegar, los gnósticos en particular, a los secretos más recónditos de Dios por su intelecto. Pero Pablo dice, no, están equivocados. Y mientras sigan así, van a seguir equivocados. Porque todo lo que podemos conocer de Dios es posible porque Dios dejó que tú y yo lo conociéramos. En el versículo 11, Pablo hace una analogía muy interesante para reafirmar el punto, ¿no? Mira lo que dice allá. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Y nota lo que está diciendo allá? Bueno, ¿quién sabe las cosas más profundas de tu vida? Como nadie. Tú. Hay muchas cosas de ti que ni tu familiar más cercano puede conocer. ¿Y tú lo conoces? Bueno, nadie conoce la profundidad de Dios de la manera que el propio Espíritu de Dios lo conoce. ¿Y qué hacemos nosotros? Cayendo en un modelo mundano que trata de explicar lo que Dios ya explicó, pensando que mi modelo es mucho mejor que el de Él. ¿Qué sentido tiene que tú y yo nos pongamos con esa capacidad de autosuficiencia o de orgullo, pensando que nosotros podemos descubrir de mejor manera lo que Dios ya descubrió para ti y para mí? Pero Dios está allá, disponible para hacernos recordar permanentemente esto y hacernos notar la necesidad que tenemos de que realmente vayamos a esa fuente de la verdad. Él afirma cuán infructuoso es en la práctica cualquier intento del hombre sin la ayuda de Dios para responder a los asuntos que tienen que ver con Dios. Y allí tienes al hombre tratando de explicar el origen de su propia realidad por medio de sus propios ojos y su mente finita. Y allí tienes un hombre tratando de responder el origen de la creación allá por medio de su propia mente finita y su corazón engañoso. Y allí tienes al hombre tratando de establecer criterios para lo que significa el propósito de su propia existencia en su mente finita y su corazón caído y pecaminoso. Y de pronto muchos de nosotros diciendo, parece que tienen razón. Cuando Dios, con claridad, ha dicho absolutamente todo lo contrario. Es que lo cierto es que por más que ellos traten de esforzarse, porque les parezca inaudito aquello que Dios ha revelado en su palabra no deja de ser verdad por aquello. Y el hombre sigue siendo mentiroso. Es porque todo aquello que tiene que ver con Dios no es un asunto que se resuelve con observación. Eso se resuelve por revelación. El conocimiento de Dios es primordial. Y lo que el hombre ha de saber solo puede estar basado en una recepción correcta de lo que Dios se ha encargado de darle. Hay un principio, una realidad establecida allá y tiene que ver con lo que Él ha resuelto comunicar. Mira lo que dice versículos 12 en adelante. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mis hermanos, ya hemos establecido algunos criterios importantes, ¿o no? El hombre no puede descubrir allá la sabiduría verdadera, pero por cierto, el hombre sí puede recibirla. La razón es porque Dios ha querido otorgarla. El texto nos ha enseñado que hay un proceso para aquello bien interesante. La revelación divina es la primera marca de aquello. Dios ha decidido revelarse al hombre y tienes varias evidencias de aquello en la Escritura. Si vas al Salmo 19, por ejemplo, podrás conocer cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cualquier hombre es inexcusable ante Dios, según Romanos 2, porque la creación misma demuestra la existencia de un creador. Su eterno poder y deidad se hacen manifiesta en su creación, dice Romanos capítulo 1. Pero también tienes una revelación especial en donde Dios particularmente ha dicho toda su verdad y por medio de la cual tú puedes llegar a la salvación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es que es la palabra, la cima, la cúspide de lo que significa la declaración misma de nuestro Dios, revelándose al hombre para que el hombre sepa específicamente a dónde debe ir cuando se trata de la verdad. Y allá Dios se ha encargado, a través de su Santo Espíritu, de poder enseñarnos aquella realidad y hacernos notorio aquello de manera palpable. Pablo señala que el Espíritu que cada creyente ha tenido el privilegio de recibir no es de este mundo, y la contraposición es obvia, ¿o no? Es porque el gran
elemento asociado allá en el contexto del Espíritu Santo tiene que ver con su sabiduría divina. No tiene que ver con este mundo ofreciendo fama o popularidad, sino más bien tiene que ver con la capacidad de conocer a Dios. ¿Qué más podrías querer? ¿Qué mejor que eso podrías anhelar? El Espíritu de Dios no solo nos otorga información, sino que también permite que ésta sea comunicada. Mira lo que dice allá el versículo 13, de manera muy clara el texto bíblico está señalando allá, capítulo 2, versículo 13, al comienzo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, las cosas del Espíritu son enseñadas por medio de las palabras del Espíritu para ser comunicadas para ti y para mí. Y el medio perfecto de esa comunicación es la revelación de Dios, allá otorgada, que se ha desarrollado de manera completa a través de lo que tú y yo conocemos como la santa palabra de nuestro Dios. Es que Dios mismo se ha encargado de establecer un registro para darnos a conocer aquello que tú y yo debemos conocer. Cuando vas en tu Biblia, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21, notarás cómo el texto dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración, que es un elemento muy interesante dentro de lo que es la enseñanza escritural, nos habla de cómo allá Dios se encargó de que los autores bíblicos, quienes escribieron las palabras inerrantes de parte de nuestro Dios para la humanidad y los textos originales, se encargaron de poner todo aquello que Dios deseaba que fuese puesto. Al hacerlo, Dios no está violando ninguna característica de la personalidad, ni tampoco la habilidad o el contexto específico de estos autores en particular. Dios actuó sobre ellos en un contexto específico para que ellos, en una necesidad real, estuviesen disponibles para poder escribir aquello que tú y yo tenemos como los 66 libros que completan la palabra perfecta de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento notamos cómo esto es afirmado de manera consistente. Tienes más de 4.000 referencias en donde la inspiración de Dios está siendo revelada. Tienes allá, por ejemplo, Éxodo 24, versículo 4, que dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Tienes allá, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, en donde el texto bíblico dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y así como eso, 4.000 declaraciones que autentifican su propia inspiración. Los autores del Antiguo Testamento no dudaron ni por un segundo que ese conjunto de libros contenidos en aquella división de las Sagradas Escrituras no eran otra cosa que la palabra de Dios. Y tienes allá el Salmo 119 en sus 176 versículos, señalando constantemente por medio de la manifestación de 24 de ellos que están allá surgiendo, que estas son las palabras del Señor. Y 175, exaltando por completo toda la magnanimidad, la maravilla, la preciosa realidad de la palabra santa. Los profetas están identificándose incluso sus mensajes escritos por medio de lo que significa la calificación de la palabra. De hecho, en muchas ocasiones ellos están diciendo, oye pues, palabras de Jehová. Es porque ellos no solamente estaban manifestando audiblemente a la audiencia aquello que debían conocer, que era el mensaje de Dios, sino que Dios mismo se encargó de hacer que todo aquello por inspiración que tú y yo debíamos tener hasta nuestros días fuese registrado en su palabra. Y cuando llegas al Nuevo Testamento, la otra gran división de la Biblia, nos encontramos con un apoyo abrumador a lo que significa esta enseñanza. En el Nuevo Testamento hay más de 320 citas directas y más de 1.000 referencias a los escritos del Antiguo Testamento. Y tanto Cristo como los apóstoles fueron absolutamente cuidadosos para hacer las citas que estaban implicadas allá y todo lo que implicaba el dejar en claro el hecho de que todo aquello que decían era palabra de Dios. ¿Eres de aquellos como el mundo que va a refutar la historia de Jonás porque no le entra en su capacidad el hecho de asumir que un hombre puede estar 3 días dentro del vientre de un pez? Bueno, debería decirte que cuando Jesucristo tuvo que explicar lo que sería su muerte y su resurrección, dijo que esta sería como allá, la historia de Jonás. Que así como Jonás había estado 3 días dentro del vientre del pez, él iba a estar 3 días en lo profundo y luego iba a resucitar. ¿Quieres anular la historia de Jonás? Puedes hacerlo, pero si lo haces tienes que anular la historia de la muerte y la resurrección de Cristo. Debo decirte con franqueza, necesitas creer la verdad. La palabra griega, grafe, traducida para escritura, de donde sacamos el término grafito, lápiz grafito,
Aparece 51 veces en el Nuevo Testamento y generalmente se refiere a la escritura del Antiguo Testamento, dándole un reconocimiento divino. Permanentemente las menciones a las escrituras, las sagradas escrituras que aparecen allá están diciendo, esta es la palabra de Dios. Y de pronto llegas a Timoteo capítulo 2, versículo 16, o 3, perdón, 2 Timoteo 3, versículo 16, en donde la declaración allá es evidente, toda la escritura es inspirada por Dios. Y allá Pablo está usando una palabra interesante en griego que literalmente se traduce como soplada o insuflada. Lo que Pablo señala allá es que el Espíritu Santo se encarga a través del soplo divino. Así como lo hizo al dar vida al hombre en Génesis, ¿recuerdas? Él sopló aliento de vida. De la misma manera, con la misma capacidad, Él sopló en los autores humanos para que ellos dejaran por escrito aquello que tú y yo tenemos como su revelación. El testimonio del texto nos señala, en primer lugar, que toda la escritura, o cada escritura, como dice, o algunas versiones bíblicas, son inspiradas por Él. Y son, en ese contexto, autoritativas absolutamente e inerrantes completamente. Una segunda observación que podemos desprender aquí es que la inspiración aplica al texto. Nota, toda la escritura es inspirada por Dios. No es que todo lo que los autores humanos hablaron en su vida mientras se relacionaban con otros era inspirado por Dios, sino más bien aquello que llevaron al texto bíblico. Es decir, tenemos la certeza absoluta de que no necesitamos nada más de lo que dijo Pablo, aparte de esto, para nuestra santificación. Puede haber sido bueno, sin duda, puede haber sido interesante, pero no requiere nada más que eso. Esto es básicamente lo que Dios estableció. Y allá volvemos al texto inicial que mencionamos al hablar de inspiración, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, en donde la Biblia es clara para señalar que nunca la profecía, y el contexto allá tiene que ver con la palabra, Pedro está hablando de la palabra profética más segura en la que podemos depender, nunca la palabra fue traída por voluntad de hombre. Note, no es por voluntad de hombre, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este texto, Pedro está enseñando que su mensaje es confiable, no por él, no porque él sea confiable en sí mismo, sino por lo que Dios le permitió disfrutar en la gracia de Dios por medio de lo que fue la inspiración. La palabra allá está tomando trascendencia y lo hace en contraposición con lo que significa el concepto de la voluntad humana que tanta influencia tiene en nuestro mundo. No es ella la que nos trajo la verdad, es Dios que nos entregó su verdad. En otras palabras, la creación de los libros canónicos que tú y yo tenemos no se debe a la iniciativa humana. Pedro afirma de manera muy directa, no se trata de él, no tiene que ver con la autoridad del hombre. Algo parecido a lo que afirma David tiene que ver con Dios. David dijo allá en 2 Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha entrado en mi lengua. Por lo tanto, no puedo hacer otra cosa que decir lo que él desea que sea mencionado. Es muy llamativo cuando notas esta frase, siendo inspirados, porque es una palabra que aparece otra vez en el Nuevo Testamento y la connotación directa de esa palabra tiene que ver con una embarcación al final del libro de Hechos, en donde sabemos lo que sucede allá es que termina por naufragar. Y lo que se menciona allá tiene que ver básicamente con el movimiento de una embarcación que es llevado, es decir, a un lugar específico, impulsado a un lugar específico. Si quieres saber básicamente cómo funcionó la inspiración bíblica, bueno, funcionó de esa manera. Dios se encargó de impulsar correctamente a que los autores humanos pudiesen escribir en su lenguaje, en su estilo, bajo sus características y bajo su contexto histórico, aquello que Él quería que tú y yo conociéramos. ¿Puedes responder todos los misterios encerrados allá? No, pero puedes responder todo lo que Dios te ha dicho, y eso es verdad, y es absolutamente suficiente. Y cuando estás dispuesto a colocarte en ese lugar, estás haciendo lo que Dios quiere que seas. Y aquí tú y yo tenemos el privilegio de saber que esa verdad que Dios se ha encargado de darnos por medio del Espíritu y que podemos comprender y comunicar por medio del Espíritu, sea una verdad en la cual podamos confiar. Tú y yo vamos a la palabra y cada vez que decimos la palabra bien dicha, bien interpretada, en su contexto correcto, estamos seguros de que esa es la verdad de nuestro Dios. Pero hay algo más que podemos aprender de nuestro texto. Si vas allá nuevamente a 1 Corintios, capítulo 2, mira lo que dice versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, el verso 14 comienza mostrando el contraste. El hombre natural, muy interesante. Y dice que no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
El hombre natural o material, como también se describe esa palabra allá en el original, es un hombre que aparece descrito también en Judas versículo 19, haciendo referencia a aquellos que son los que causan divisiones, los sensuales, aquellos que no tienen al Espíritu. Y por lo tanto, al no tener el Espíritu, no puede discernir aquellas cosas que son del Espíritu. Esa es la razón por la cual un incrédulo puede estar leyendo la Biblia. Y me he encontrado con varios que me han dicho, la he leído muchísimas veces, pero nunca su vida se ve volcada a Dios a la manera que Dios desea a través de la Biblia. Es porque no la pueden entender. Es porque para entender la Biblia necesitas la guía, la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. En el mejor de tus fuerzas, en el mejor de tus capacidades, lo que vas a llegar a comprender o pensar allá es que esto es una calificación de locura. Es que no lo puedo entender. No, esto no me calza, esto no me califica. Otra vez, es importante decir, esto no tiene que ver con la falta de comprensión humana específica o por no tener la capacidad intelectual, sino que tiene que ver básicamente por lo que significa su condición espiritual. Recordarás, por ejemplo, que la palabra del Señor menciona en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por lo tanto, apreciarás allá que lo que está diciendo el Señor es que lo que realmente sucede es que es el propio pecado, la propia dureza de su corazón, su deseo de seguir al príncipe de este mundo, lo que ha llevado al ser humano a endurecerse de tal manera que no puede notar, percibir, aceptar, reconocer aquello que Dios ha establecido en su palabra. Por lo tanto, no importa cómo intentes hacerlo, si no lo quieres hacer a la manera de Dios, difícilmente tendrás la posibilidad de llegar más allá. En cambio, según el verso 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Muy interesante allá. En contraste con el hombre natural, el hombre espiritual es el que tiene el espíritu, aquel que puede discernir o juzgar todas las cosas. Y lo hace básicamente porque tiene la ayuda del Maestro, la guía, la autoridad del Espíritu Santo para hacerlo. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a 1 de Juan capítulo 2. Es muy interesante texto. 1 de Juan capítulo 2. En el versículo 20, la palabra del Señor dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Muy interesante, ¿no? Es decir, el texto bíblico está utilizando una palabra que ha sido muy distorsionada en el contexto cristiano a lo largo de la historia. Unción. Muchos han querido entregar a esto una lógica más esotérica o mística relacionada allá, pero ¿qué es lo que realmente quiere decir el texto? Es porque de quién está hablando allá en relación a la unción es naturalmente de quién está hablando para capacitarnos, para conocer todas las cosas. El texto es tremendo. Dice el texto bíblico que los creyentes tenemos la unción del Santo, por lo tanto podemos conocer todas las cosas que son dignas de ser conocidas. Sería la idea ya literal. Ahora el punto allá es bien interesante, avanza el versículo 27. Dice el texto: pero la unción que vosotros recibisteis, por lo tanto la unción es algo que recibimos, dice allá, de Él, es decir, de Dios, permanece en vosotros, por lo tanto no es algo que viene y va, sino que está permanentemente allá. Y dice, y no tienes necesidad de que nadie os enseñe, por lo tanto, cumple la función de enseñarnos, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción que aparece descrita ya no es otra que el Espíritu Santo, obrando en la vida del creyente, quien ha sido otorgado al creyente y que le permite al creyente conocer todas las cosas que debe conocer y por medio de la cual permite que el creyente pueda aprender, avanzar, crecer de manera correcta, no porque sea capaz en sí mismo, sino porque el Espíritu Santo le capacita para poder hacerlo. No necesitamos ninguna filosofía humana, ninguna sabiduría humana, no necesitamos de maestros humanos ni del intelecto humano para poder responder a aquellas cosas que Dios se encarga de responder en su palabra y que podemos entender por la obra del Espíritu Santo. Por cierto, esto no significa en ningún sentido que no necesitamos maestros creyentes o no. De pronto podrías pensar, bueno, si no necesito nada más, ¿qué estoy haciendo acá o no? Hace un poco de calor. Podría ir a la casa y suficiente allá, puedo entender. Bueno, no es todo lo que dice la Biblia. La Biblia enseña en Efesios capítulo 4 que Dios ha establecido, si pastores, maestros, evangelistas, para edificar a los santos para la obra del ministerio. Hay maestros bíblicos que deben enseñarte la palabra del Señor. Está hablando fuera de la lógica de lo que Dios estableció. No necesitas nada fuera de lo establecido por Dios para querer conocer o entender la verdad. Es que no necesitas nada fuera de la palabra de Dios para entender la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Necesitas de su Espíritu. Suficiente. En teología hay un término llamado iluminación.
Tiene que ver básicamente con el acto del Espíritu Santo de enseñar la verdad revelada al hombre y darle sentido correcto para que podamos entender, para que podamos juzgar todas las cosas, como dice Corintios. Cuando eres un creyente, el Espíritu Santo viene sobre ti, viene de manera permanente. La unción no es algo que viene, va, como muchos enseñan, es algo que viene a ti una vez que tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Y a través de aquella obra de gracia preciosa tienes ahora la capacidad de poder entender, comprender la palabra del Señor. Es obvio que en algunas ocasiones el Espíritu estará contristado, estará apagado por tu propio pecado. Necesitas arrepentirte y volver otra vez a la senda correcta. Pero lo cierto es que está allá. Y tienes allá Juan 14, Juan 15, Juan 16, que nos dicen claramente, Él os enseñará a todas las cosas, Él os guiará a toda la verdad, Él mostrará, porque no habla por su propia cuenta, mostrará la verdad de Dios. Y allá tienes el Santo Espíritu de Dios obrando para aquello. Así como un incrédulo no puede entender la verdad, también le será imposible entender correctamente la realidad de un cristiano. Nota lo que dice el texto, muy interesante. Si vuelves allá, a 1 Corintios 2, dice que el espiritual juzga todas las cosas, tiene la capacidad para poder discernir correctamente cada cosa en la palabra del Señor, en el poder del Espíritu Santo, pero él no es juzgado de nadie, ¿no? Y de pronto dice, no, yo he escuchado en algunas ocasiones personas que están juzgándome. Bueno, la idea del texto es que así como el incrédulo no puede juzgar correctamente la verdad de Dios, no puede juzgar correctamente lo que significa la realidad de tu fe para con Dios. Es decir, ellos no se entienden, no se explican. ¿Cómo es posible que tú hagas ciertas cosas por amor a Dios? Ellos no pueden comprender cómo ciertas dinámicas funcionan solamente en la esfera del cristianismo y que les parecen inauditas. Y la razón de aquello, naturalmente, es porque el mismo Espíritu que a usted y a mí nos ayudó a poder vivir en aquella realidad es la que ellos necesitan para poder entender aquella realidad. Muy interesante, cuando llegas al final, el verso 16, el texto dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dos preguntas retóricas con la cual Pablo termina esta sección, ¿no? Y que sabemos la respuesta, ¿no? Es decir, hablando del hombre natural, ¿hay alguno de ellos que conoció la mente del Señor? Y la respuesta es no. Entonces, ¿por qué se levantan con arrogancia en contra de él, tratando de instruirle, ¿no? Yo te voy a enseñar cómo lo hiciste, ¿no? Déjame darte una razón muy de peso, ¿no? Argumentativa, ¿no? Que te ayude a entender por qué tú hiciste lo que hiciste, cómo lo hiciste y cuándo lo hiciste. Eso es necedad, absoluta necedad, ceguera espiritual. Mis hermanos, la palabra del Señor dice con claridad que quienes tienen el privilegio de tener la mente de Cristo tienen un propósito específico, es ir allá a través de la revelación de Dios para comprender lo que el propio Dios quiso enseñarnos. La palabra mente allá es una palabra muy interesante. Habla de entendimiento, la capacidad de poder comprender en un momento específico la realidad. La mejor ilustración que yo tendría para compartirles tiene que ver con estos hombres discípulos de Jesús, que luego que Jesús ha muerto están caminando y de pronto se les aparece Jesús. Van camino a Emaús, dice Lucas capítulo 24. Y ellos realmente no se dan cuenta que Jesús está con ellos. Es muy interesante, ellos están tan absortos por lo que ha significado su muerte, tan preocupados por lo que significa la realidad que se viene, que ellos están conversando, de hecho lo invitan a la casa, comen con él, pero de pronto están naturalmente cegados a la realidad de quién es realmente él. Cuando llegas en la palabra del Señor, al capítulo 24, versículo 15, la palabra de Dios dice así. Dice entonces, hablando de Cristo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Llegó el momento en donde ellos, luego de que Cristo les dejó, se dieron cuenta. ¡Oh! Impresionantemente. Ok, de esto se trataba. En esto consistía. Esto era. Y de pronto va a pasar que en algunas áreas de tu vida vas a estar en la misma situación. De pronto estás luchando con ciertas cosas y de pronto has creído en Jesucristo, pero pasa que te cuesta asimilar ciertas situaciones, es que no entra tan fácilmente en tu mente. Eso deberías decir, no es un gran problema. Naturalmente nuestra mente tiene muchas fallas en términos correctos. Nuestro entendimiento necesita estar siempre siendo reafirmado en la verdad de nuestro Dios. Pero cuando llegas al convencimiento pleno de lo que Dios dice, tal como Dios lo dice, lo que tienes que hacer es saber que eso es la verdad y seguir ese camino, seguir el camino correcto que realmente los creyentes a lo largo de la historia han decidido seguir. Es lo que nos da esperanza, es lo que nos da esperanza. Mis queridos, es Dios quien trae la luz a nuestro entendimiento. El salmista señala en el Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz. Fuera de esa luz difícilmente tendremos posibilidad de ver
la luz verdadera de la verdad. Hacemos bien entonces en asumir que la fuente de la verdad es Dios y su revelación. Hacemos bien en seguir, por ejemplo, el ejemplo de Agustín, quien señaló lo siguiente: yo creo con el fin de entender. Muy interesante. No es que yo quiero entender para ver si creo, no, yo creo lo que Dios dice. Naturalmente Dios se encargará en su gracia de ayudarme a entender lo que debo entender. La comprensión y conocimiento de la verdad son el resultado prometido. Cuando una persona en la práctica hace de la palabra de Dios su punto de partida para determinar aquello que Dios ha determinado como bueno o malo, para determinar aquello que Dios determinó como el propósito y el sentido del hombre. Mis queridos, Proverbios 5, versículos 1 y 2 dicen: presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Mis queridos, Jehová es el que enseña el verdadero conocimiento al hombre. Así que lo que tenemos, incluso el conocimiento que tenemos sobre el mundo en general, no lo tenemos de otra fuente que no sea la fuente correcta de parte de nuestro Dios, aquello que tiene que ver con la verdad correcta, la verdad ciertísima que tienes, que no hayas recibido, dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué entonces el hombre se enorgullece y se levanta tratando de encontrar respuestas a aquello que Dios se ha encargado de responder en todo aquello que necesitamos tener respuestas? Es porque básicamente el hombre no quiere darle la gloria a Él y se quiere envanecer en su propio razonamiento. Mis queridos, la humildad humilde a la palabra del Señor debe preceder a toda actividad intelectual del hombre. Cuando los hombres no glorifican a Dios de la manera que debe ser glorificado, inclinándose ante su señorío en medio de un mundo perverso que se levanta en contra de Él, ni le dan gracias a Él, incluso frente a lo que significa el conocimiento que Él mismo está encargándose de otorgar, sus razonamientos se vuelven vanos y sus corazones oscurecidos, tal como dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Por lo tanto, bien haces tú y bien hago yo en pedirle al Señor que nos ayude a amar la verdadera sabiduría, valorar que aquello que nos ha dicho es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, creerle de todo nuestro corazón y atesorar el beneficio de su verdad. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos tantas gracias por ser quien eres. Y Dios, no estamos acá presentándonos como aquellos grandes intelectuales que podrían en la práctica tratar de argumentar lo suficiente para que personas puedan estar dispuestos a sentir o a seguir el peso del argumento humano. Señor, estamos aquí delante de ti, hablando de ti. Y Señor, diciendo específicamente aquello que tú deseas que sea dicho. Es porque aquí muchos de los que estamos, Señor, compartimos lo que significa la obra preciosa, pero inexplicable al ojo humano de lo que significa la salvación. Nosotros podemos experimentar lo que significa el amor, pero de pronto nos dice que tú nos amaste primero y eso nos parece increíble, Señor. Y de pronto nosotros tenemos deseos de obedecerte y de pronto nos damos cuenta que eres tú quien provoca en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y de pronto, Señor, nosotros quisiéramos atribuirnos alguna gracia en lo que hacemos, Padre. Y tú nos dices que hemos sido creados en Cristo Jesús para gloria tuya, para llevar adelante lo que tú preparaste, Señor. Y, Señor, nada de lo que poseemos proviene de nosotros, sino que viene de ti. Y hacemos muy mal, Señor, cuando estimamos eso en muchos aspectos de nuestra vida y no nos damos cuenta que también involucra nuestra capacidad de conocerte. Señor, si hay algo en que podemos gloriarnos, dice Jeremías, es en entenderte y conocerte. Y Dios, gracias porque todo lo que puede ser conocido de ti, de tu verdad, de tu revelación, de tu sabiduría, de tu mensaje, de tu evangelio, ha sido revelado con claridad en tu palabra. Ayúdanos a no claudicar, a no errar el rumbo, a mantenernos fieles a ella, Señor. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, que tu nombre sea exaltado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.